Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de los celtas, aunque no tengan idea de quiénes fueron o dónde y cuándo vivieron. Y bueno, si no sabemos quiénes fueron los celtas más famosos, mucho menos conocidas son las celtas más famosas. Por ello, si quieres conocer a las mujeres más poderosas que existieron en el mundo de los celtas a lo largo del espacio y el tiempo, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 60 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme e intercontactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historia abre sus puertas a patrocinadores, así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. Ahora sí, vamos con el programa de hoy que viene cargadito de mucha historia. Los celtas son conocidos por muchas cosas, y aunque para algunos solo sean algunos de los habitantes de los cómics de Asterix y Obelix. Pero claro, si sumamos a esta idea, a esta poca idea de los celtas, si sumamos el hecho de que no conocemos a sus mujeres, como en realidad pasa en muchas civilizaciones a lo largo de la historia, encontramos que hay un gran vacío ahí de conocimiento que hay que suplir. Y bueno, me pareció que era una gran idea hacer un programa sobre las mujeres celtas para empezar a cubrir esa laguna que tenemos en general con las mujeres a lo largo de la historia y más específicamente con las mujeres en la antigüedad. Y por ello, para hablar de mujeres poderosas dentro del mundo celta, he querido contar con una buena amiga como es Yasmín Bernús Rodríguez, doctoranda en Historia Antigua de la Universidad de Alicante, especializada en religión celta. ¿Qué tal estás, Yasmín? Hola, buenas, Oscar. Pues nada, encantada de que me hayas invitado de nuevo a tu programa. La verdad es que siempre es un placer colaborar contigo. Y bueno, vamos a ver qué descubrimos sobre las mujeres celtas. Sí, hay mucho que descubrir. Y para los que no lo sepan, de Jasmine no es la primera vez que está con nosotros, porque ya vino hace unos meses para hablarnos precisamente sobre su tesis doctoral, sobre su tema, que es la religión celta. ¿Te gustó la experiencia? No, porque has vuelto. Sí, me gustó. Estuve súper cómoda. Creo que las preguntas fueron muy al grano, aunque ya sabes que a mí me cuesta mucho eso de sintetizar, pero lo pude lograr. Y nada, ahora repetir con otra parte, otra mitad de mi tesis también, que es el género, pero en esta vez historia de las mujeres celtas. Mm. Y bueno, antes de meternos de lleno con estas mujeres, con las mujeres poderosas del mundo celta, habría que aclarar para nuestros oyentes, pues, quiénes eran los celtas. Muy buena pregunta, porque, bueno, a veces dudamos, ¿no? Entre que incluso dentro de la historiografía, entre si ellos se reconocían como celtas, no. La palabra celta viene de los griegos, les fue dada por Estrabón, que ya los adjetivaba así. Sin embargo, tenemos que ir un pasito más allá y vamos a ver que los primeros testimonios celtas, por ejemplo, los encontramos en la denominada cultura Hallstatt, que está en Salzburgo, a 50 kilómetros de Salzburgo más o menos, y datan del siglo VIII antes de nuestra era. Y más adelante, en ese mismo foco, va a surgir en torno alrededor del siglo VI antes de nuestra era también la cultura del Aten. Esta cultura se va a comenzar a expandir
hacia todas partes de Europa y va a buscar nuevos asentamientos en los que cultivar, ¿no? Y los tendremos pues llegando desde la parte más occidental de Europa, la península ibérica o Britania o Irlanda, y van a llegar también hasta una gran parte oriental de Europa, incluso Anatolia, y se van a asentar en Galatia. Ya hablaremos un poquito más después con alguna mujer sobre esta zona en torno al siglo IV antes de nuestra era. Y lo que quería decir es que cuando hablamos de celtas tenemos que entender que estamos frente a comunidades que poseían ciertos rasgos étnico-culturales comunes, como el arte o la religión, o también, sobre todo, la lengua. Pero fuera de eso, las comunidades eran independientes entre sí, así que cada celta, por así decirlo, no se consideraría o no se identificaría como celta, sino como propio de su comunidad. Pues, por ejemplo, tenemos los tréviros, los cimbrios, los célticos también, o los vacceos, los brigantes, los icenos, y cada uno pues se identificaría con la denominación de su comunidad. Mm. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, porque claro, o sea, normalmente, pues eso, metemos en un mismo saco, ¿no? A todo el mundo y decimos celta, 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 pero no tenemos cuenta que dentro de los celtas, pues hay 10.000 tipos de pueblos diferentes, ¿no? Como, Exacto. es lo mismo, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, con los hermanos. Metemos en el saco de los hermanos a todo el mundo, pero había 10.000 tipos de pueblos hermanos. Exacto, y dentro de los germanos también hay celtas, porque Mm. hay germanos que comparten lengua o creencias similares a los celtas y son germanos celtizados, entonces es mejor nombrarlos pues cada uno con el nombre de su comunidad y así no tenemos problemas. Mm. Y bueno, ahora que sabemos un poquito más acerca de quiénes eran los celtas, más o menos, Ujú. podemos hablar sobre, no mujeres específicamente todavía, sino en general, sobre cuál era el papel de la mujer en el mundo celta. ¿Cómo era su vida? Vale, pues debemos tener en cuenta primero que la sociedad celta era una sociedad patriarcal. Aunque haya habido pequeños esbozos que apuntaban a un cierto matriarcado, por ejemplo, Estrabón habla que entre los cántabros hay una ginecocracia, ¿no? Y lo que es cierto es que se ha ido investigando, parece ser que no es así y sobre todo eran focos muy, muy puntuales y muy al norte de la península ibérica y hablaríamos sobre todo de una matrilinealidad, es decir, que es la madre aquella que da en herencia a los hijos. Pero fuera de ahí, los celtas eran sociedades, o sea, todas las sociedades, comunidades celtas eran sociedades patriarcales porque se entiende que el asunto político y militar estaban bajo una dirección masculina, aunque puntualmente pudiera, en algún momento determinado, pudiera ejercer esa gobernancia o ese cargo militar importante alguna mujer, como también veremos. Pero básicamente eran una sociedad patriarcal. Y después de esto, tenemos que decir que cuando ponemos el foco en estas comunidades, no nos damos cuenta de que las mujeres celtas tenían vías de actuación que repercutían a toda la comunidad. También, por otro lado, ¿no? Y el grado del sistema patrilineal, aunque es patriarcal, como ya he dicho, no es tan intenso como en otras sociedades como la romana o la griega. Por ejemplo, a veces las mujeres dentro de la sociedad celta podían elegir a sus maridos, aunque otras veces pues los escogerían los padres, ¿no? Pero algunas veces los escogían ellas. También ejercían tareas
principales que se centraban sobre todo en el trabajo agrícola. Las que trabajaban la tierra eran ellas en vez de los hombres. También elaboraban alimentos o el hilado, ¿no? Esto es más propio de muchas sociedades antiguas. Y participaban algunas de ellas en minería. Siempre diré algunas de ellas porque depende mucho de la comunidad a la que pertenezcan. También vemos juezas, por ejemplo, las numantinas entre los celtíberos, y en algunos momentos también participan de la guerra, por ejemplo, en Lusitania o entre los brácaros, incluso los vacceos, donde ellas pues cantaban gestas y animaban a los hombres a ir a la guerra muchas veces. Y ahí en Britania es un caso especial en esto de lo militar, porque en Brougham, por ejemplo, que es fue un fuerte britano-romano, que estuvo activo desde el 220 hasta el 300 después de nuestra era. Allí se asentaba una caballería auxiliar y se han hecho campañas de excavación y lo que han descubierto es por lo menos 2 mujeres enterradas con sus caballos y su equipamiento militar. O sea que estamos viendo que posiblemente entre esta caballería auxiliar que ya era romana, britano-romana, podría haber existido alguna mujer militar dentro de ello, ¿no? Era una caballería muy auxiliar, pero podrían haber existido. Y también pues tenemos sacerdotisas, profetisas o incluso algunas reinas, como ya he nombrado y que más adelante vamos a ver. Mm. Llama mucho la atención este tema porque, claro, nosotros tenemos una idea de cómo eran las mujeres, ¿no? En la antigüedad, porque tomamos como modelo las mujeres que existieron en el mundo greco-romano. Mm, Entonces, entendemos que estas mujeres de la cultura celta o de las culturas orientales son totalmente diferentes o ampliamente diferentes. E incluso estaban, digamos, más independizadas, entre comillas, que las que encontramos en el mundo greco-romano. Entonces, pues llama la atención. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando estamos frente a las comunidades celtas, lo que vemos es que cualquiera, cualquier persona que pertenezca a esa comunidad es válido para llevar adelante o beneficiar, ¿no? a su gente. Cuando hay un peligro, pues todo el mundo es válido para ir a la guerra si ya no hay más opción, o todo el mundo es válido para dar de comer o para trabajar en beneficio de la comunidad. Está, en realidad, no se salen de ¿cómo diría yo? Del funcionamiento de las poblaciones de la protohistoria, que parece que todavía trabajan más comunitariamente que separados o con los roles de género muy marcados. Mm. Por supuesto, todos esos matices, esos detalles, esas aristas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Sí. Y bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema que nos trae hoy aquí, que es hablar sobre algunas de las mujeres más poderosas que existieron a lo largo y ancho del mundo celta y a lo largo y ancho de los siglos. De- Vamos a ordenarlas por orden cronológico, desde la más antigua hasta la más reciente. Y por eso ahora vamos a empezar a hablar por Onomaris, que fue una mujer del pueblo de los Gálatas que vivió en el siglo 3 antes de Cristo, ¿no? Sí, a ver, Onomaris, bueno, es un personaje un tanto legendario o que no se puede probar o llegar a probar ciertamente si existió o no. Onomaris está presente en esa salida que he nombrado antes de Hallstatt
hacia Oriente. Y ella encabeza el clan de los, a ver si me sale, de los Scordisi. Ahí. Encabeza el clan de los Scordisi y llega hasta Iliria. Y entonces en Iliria se enfrenta con la población autóctona de allí y funda Singidum, que es lo que ahora conocemos como Belgrado. Lo que se cuenta de ella sale en un tratado que es anónimo, que se llama Tractatus de Mulieribus Claris in Velo, tratado sobre guerreras famosas, digámoslo así, que se podría traducir así. Y lo que se cuenta de ella es que ella lideraba a este clan porque se había producido una hambruna y entonces tenían que partir a buscar nuevas tierras y a través del Danubio hasta el suroeste pues llega allí donde va a fundar la actual Belgrado. Y este personaje es importante porque a partir de ella y de su población, ¿no? Se formará una población celto-iliria de la que descenderá más tarde Teuta, que no sé si nos suena. Teuta va a ser la reina, una reina iliria o celto-iliria, mejor dicho, porque su nombre tiene raíz plenamente celta. Recordemos que Toutatis era el nombre del Marte celta y tiene mucha ligación con esta Teuta y va a ser la reina pirata de toda la costa de Dalmacia, que va a poner en jaque el comercio marítimo romano por toda su parte oriental. Y además ella estará casada con un rey también celta llamado Agrón y algunos de esta población es ya lo que va a llegar a fundar Galatia, ya en Anatolia. Pues ya ves que a pesar de que no sepamos si en realidad no, si fue una mujer legendaria o fue una mujer histórica, sí que podemos saber que tuvo una vida increíble, o al menos que se inventaron una vida increíble para ella. Sí, porque fue una lideresa que llevó a su tribu de los Scordisi allá a Belgrado e incluso fundó una ciudad. Ujú. Así que sí, era muy importante. Ujú. Y bueno, saltamos un par de siglos para hablar quizás de un personaje mucho más histórico, mucho más fácil de verificar, que es Cartimandúa, del pueblo de los brigantes, que vivió en torno a los años 50 después de Cristo, o que por lo menos fue famosa especialmente por las acciones que hizo en esos años 50 después de Cristo. Exacto. Tenemos que remontarnos un poquito hasta el 43 después de nuestra era, donde el emperador Claudio va hacia la conquista romana de Britania, ¿no? Y cuando llega allí, pues hay varias tribus, una confederación de tribus celtas que se unen junto con los catubelaunos o los trinovantes y es liderada por Carataco o Caratacus, ¿no? Como lo llaman los romanos. Y se alza en armas contra Roma, contra esa primera llegada de Claudio. La reina Cartimandua va a ser una reina que en este contexto va a decir, pues no lo veo, no creo que sea muy beneficioso para nosotros ponernos en contra de los romanos. Entonces es la reina de los brigantes y entonces lo que hace es aliarse con los romanos. Ella está a favor de ser una reina clientelar, como se va a denominar. Que por cierto, debo decir que su nombre significa elegante caballo
de alguna manera está ligada a esa diosa Epona, ¿no? Que es también una soberana, y además ella era reina por derecho propio, así que no había entrado en el trono por ningún matrimonio, sino que por derecho propio lo había heredado. Entonces, ya sobre el año 51, el gobernador Publio Ostorio Escápula derrota a Caratacus, pero este escapa y pide asilo a Cartimandua. Y Cartimandua, como era aliada de los romanos, le dice sí, sí. Y entonces lo hace ver que como que lo hospeda, ¿no? bajo su protección, pero lo que hace es entregarlo a los romanos y ya se lo llevan a Roma, ¿no? Lo vende, vamos. Y estos, al entregárselo, ¿no? Los romanos, pues la recompensan con un título de amiga leal a Roma y aliada. Y además, esta reina estaba casada con Venutius. Y resalto su matrimonio porque a partir de aquí los romanos se van a ver envueltos en medio de una pelea entre este matrimonio que no veía las cosas de igual manera, cada uno la veía diferente y Roma pues va a tirar de alguna manera siempre hacia el bando que ellos vean más beneficioso, ¿eh? Normalmente pues tiraban más hacia Cartimandua que hacia Venutius, porque Venutius no creía del todo en esa alianza romana. Y ella sí, y por eso se pelean. Y Cartimandua hace lo que muchas reinas soberanas dentro de la mitología irlandesa van a hacer, que es repudiar a su marido. Entonces, como ella es soberana por derecho propio, puede repudiar a su marido y de hecho lo hace. Entonces Venutius se ve obligado a escapar y a refugiarse en otras zonas de los brigantes, ¿no? Pero entonces, y claro, crea una conspiración contra su esposa, pero ella tiene espías en todos los lados y además espías romanos y consigue que no sea capturada por su esposo, que había tramado una conspiración contra ella. Más adelante, ellos dos, en el 61, si no recuerdo mal, vuelven, ella lo perdona y le dice, bueno, puedes venirte otra vez a la corte, pero sus discusiones van a más, no ven las cosas igual y al final ella dice, mira, me voy a divorciar de ti, te voy a repudiar por segunda vez y va a poner a la mano derecha de su esposo, que es Velocatus, en su lugar. Y entonces Venutius, ya lleno de ira, va a jurar que se venga, ¿no? Y va a tener su oportunidad en el 69. Porque en el 69 tenemos que recordar que es un año crítico o un momento crítico para el Imperio Romano, porque está sufriendo el año de los 4 emperadores, Otón, Galba, Vitelio, ¿no? Y que todavía no se sabe quién va a gobernar. Entonces, él aprovecha esto, que las fuerzas romanas son inferiores, y entonces conspira de nuevo contra Cartimandua. Los romanos solo pueden mandar algunas cohortes auxiliares, no pueden hacer frente a toda los militares que había llevado Venutius, y entonces lo único que logran hacer es rescatar a Cartimandua y la sacan de allí y la refugian en una fortaleza romana que se llama Deva Victris, en actual Chester. Ahí ya perdemos la pista sobre Cartimandua y sabemos que una vez Vespasiano ya es emperador, hacen los romanos una revuelta contra Venutius y es probable o parece probable que ahí muera, ¿no?
y ya los romanos se quedan con todos esos territorios. Hmm. Como siempre digo, es increíble la cantidad de estas experiencias tan increíbles que vivieron estas mujeres y que son tan diferentes de lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, donde a las mujeres solo se las veía como la perfecta madre, la perfecta esposa, ¿no? Y la perfecta guardiana del hogar. Sí, no las dejaban hacer mucho, la verdad. La verdad es que antes se me ha olvidado decirlo, la gran diferencia quizás entre los celtas y los pueblos ya grecolatinos es el derecho romano o la civilización reglada, ¿no? El derecho, una vez existe el derecho, porque entre los celtas pues parece ser que no, que la convivencia celta es según lo que ordene el Rix o el Consejo de Sabios, como eran los druidas, pero algo ya reglado, oficial, estatal, planeado por un Estado, hace que los roles de género sean muy, muy marcados, muy determinados. Y creo que esa es una de las grandes diferencias. Hmm. Sí, también tienes razón, o sea, para eso contrato, ¿no? A profesionales como tú para que vengan aquí a hablarnos y nos maravillen con esos datos. Y bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar de la siguiente, que yo creo que es la más famosa de todas las mujeres que trataremos hoy aquí, que es la famosa Boudica, del pueblo de los Icenos, que protagonizó una famosa rebelión contra el Imperio Romano en el año 60-61 después de Cristo. Sí, ella, al contrario que Cartimandua, era todo lo contrario, ¿no? Era rival aférrima de los romanos. Y Boudica es la más conocida porque, claro, fue utilizada luego con el imperialismo del siglo XIX y fue, bueno, y nacionalismo, ¿no? Y de la corona británica, y entonces fue muy, muy ensalzada. Pero Boudica, bueno, pues podemos decir que ella pertenecía al pueblo iceno, que es una tribu celta que habitaba las tierras situadas al este de Inglaterra y descendía de una familia aristocrática que ascendió al trono, esta vez sí, ella ascendió a través del matrimonio con Prasutago, ¿no? Que en este caso Prasutago era el que tenía derecho propio, ¿no? A ese trono más o menos hacia el año 43. Prasutago sí estableció una alianza clientelar con los romanos, pero el gran error de él fue dejar en herencia su reino junto a sus dos hijas, junto con el emperador del momento, ¿no? Y entonces, quizá ese fue su gran error, porque una vez muera Prasutago, el emperador va a decir que eso es suyo y que además Boudica ni sus hijas pueden gobernar allí, no pueden ser reinas y además les tienen que devolver el dinero que le debían, ¿no? a Roma, que le había dado Roma antes. Entonces, frente a esto, Boudica se revela, ¿no? Y Roma responde de una forma brutal, que es azotándola a ella frente a todo su pueblo y violando frente a sus ojos a sus dos hijas, ¿no? Y en el año 61, pues Boudica dice, ya se acabó, después de todo de esto, se une con los trinovantes, se une con otras tribus, ¿no? Que se oponen a la dominación romana y lidera un ataque hacia Camulodonum, hacia que es la actual Colchester, hacia Londinium, que es la actual Londres, y a Verulanium también, ¿no? Que son pues tres ciudades principales, muy, muy principales romanas y las arrasa, acaba con ellas sin que los romanos puedan hacer nada, arrasa también con la novena legión hispana
Y entonces Suetonio Paulino, que estaba arrasando por otro lado la isla de Mona, que es una isla donde vivían druidas, se hacían prácticas ritualísticas con los druidas y algunas profetisas. Bueno, pues él estaba allí, se entera de lo que está pasando y entonces va hacia allí a frenar a Boudica. Entonces, tras reunir bajo su mando a la 14 Legión, pues se acercan hacia allí. Suetonio decide presentar batalla a Boudica, aunque contaba, o eso nos dicen las fuentes, ya sabemos que las fuentes ensalzan al enemigo, ¿no? Para luego sentirse superiores ellos en la victoria. Y entonces lo que hace es que contaba con muy pocos efectivos, como iba diciendo, y aún así derrota a Boudica gracias a la estrategia que Suetonio Paulino decide hacer, ¿no? En un bosque, que parece ser que las legiones romanas no eran muy buenas en los bosques, pero esta vez tuvo una estrategia que es poner la legión de una forma específica, de una forma dentada, y Boudica no puede hacer frente. Entonces, numerosos guerreros mueren aplastados por los propios compañeros porque se asustan. Luego fue mucha parte de la población a ver porque ellos creían que iban a ganar, porque llevaban tantas victorias. Entonces fue mucha parte de la población, mujeres, niños, a ver cómo iban a ganar, y lo que pasó es que todos corrieron hacia atrás, las carretas impidieron que pudieran escaparse, y eso, bueno, luego los romanos fueron muy represivos, ¿no? Incluso el emperador Nerón dirá que se habían pasado con Boudica y con su pueblo, ¿no? A la hora de ejercer esa represión. Y el final de ella, pues no se sabe bien, porque parece ser que unos dicen que se envenenó para que Roma no la acogiera, y otros dicen que logró escapar después de la batalla, pero que murió pues muy poco después. Hmm. Yo creo que es un personaje tan interesante que casi que se merecería Sí, que le dedicáramos un podcast solamente para hablar sobre ella y sobre esta rebelión que encabezó contra Roma. totalmente, porque me dejo muchas cosas en el tintero. Claro, claro, porque nosotros queremos aquí sintetizar para mostrar solo pinceladas, ¿no? De estas vidas, pero cada una de estas mujeres, sobre todo Boudica, se merecería casi como un podcast propio o un artículo en mi web. Totalmente, totalmente. Mm. Y bueno, más o menos de la misma época de Boudica, de estos años 60, también tiene lugar la vida de otra famosa mujer del mundo de los celtas, que es Béleda, del pueblo de los Brúcteros. ¿Qué nos puedes Ujú. contar sobre ella? Pues Béleda era una profetisa de los brúcteos. Tácito nos habla de ella en su obra Anales, y parece ser que vivió pues en el 69 más o menos, ¿no? Y a pesar de ser germánica, su nombre era de origen celta, porque parece venir que tiene una raíz como irlandesa de vili o fili, que significa vidente o poeta, o sea, exactamente lo que era, ¿no? Una profetisa. Y entonces esta sacerdotisa, que según las fuentes era virgen, dominaba un territorio de Germania y era objeto de veneración. Ella vivía en una torre cerca del río Lippe, que es un afluente del Rin, y solo un pariente cercano era quien le transmitía las preguntas de la gente. La gente iba por respuestas, funcionaba como un oráculo, pero no la podían ver. Y está entre un personaje
místico, digamos, no es mitológico porque luego tenemos referencias a ella, incluso en la epigrafía, pero sí que la veneraban incluso como una diosa. Y además ese carácter misterioso de no poder verla, ¿no? Pero de que adivinara muchas cosas, pues era lo que parecía que era divina, que no era humana, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el líder bátavo, Civilis, originalmente pues levanta a su fuerza, bueno, primero se levanta como aliado de Vespasiano en la lucha del 69 que he nombrado antes. Pero luego se revela y le da la espalda a Roma. Y Véleda parece ser que profetiza esta rebelión de los germanos. Aunque dicen que también es muy probable que haya lanzado esa profecía simplemente no porque esté adivinando nada, sino para incitar a los germanos a ir contra los romanos, ¿no? Y a principios del 70 se unen a la revuelta junto a este Civilis, Julius Classicus y Julius Tutor, que son líderes de los Tréviros, y como Civilis también era ciudadano romano, ¿no? O germano romano. La guarnición romana se rinde en Novaesium sin luchar prácticamente, y además tienen también otra pérdida en Castra Vetera, algo que Veleda ya había anunciado también, ¿no? Y ella pues se llena de orgullo porque dice, si es que ya lo dije, ¿no? Munius Lupercus fue un enviado de un general romano enviado a Veleda, ¿no? Y ella pronostica su muerte, o sea, le dice, no vengas hacia aquí porque vas a morir. Entonces, él aún así, como está empecinado después de las pérdidas que han tenido, pues continúa, quiere llegar hasta ella para hablar con ella, porque cree que ella es la que está incitando la guerra, y muere en el camino. Y ella pues otra vez se llena de orgullo porque vuelve a adivinar, y además le regalan un trireme pretoriano que se lo llevan desde el río Lipe y se lo dan, su población se lo da a Véleda como ofrenda, ¿no? Los brúcteos. Y bueno, tras estas derrotas romanas, Cayo Licinio Mucianus, que es otro general, es el que realmente llevará hasta 9 legiones en toda esa zona germana, va a acorralar a Civilis y una fuerza comandada por Quintus Petilius Cerialis va a ser la que finalmente gane en Batavia, ¿no? Bajo el Rin. Entonces, en el 77, años después de esta victoria ya romana, van a conseguir capturar a Véleda, que todavía no lo habían podido conseguir. Entonces va a ser el gobernador de la Germania Inferior, Rutilius Gallicus, el que la capture y la va a llevar hasta Roma como prisionera. Y Vespasiano va a consultar a los pontífices y a los libros civilinos qué hacer con ella, porque parece ser que tenían un poco de temor, ¿no? Eran supersticiosos y parece ser que frente a estos poderes que tenía Véleda, pues creían que les iba a traer mala suerte. Y entonces determinan llevarla a un templo en Ardea. Y ahí encontramos una inscripción, más o menos pues del 77, del 80, donde hay un epigrama que hace referencia a Véleda, pero el epigrama está más o menos
roto, le faltan algunas palabras que no podemos llegar a leer, y lo que se ve es que hay un verbo que es un verbo en imperativo que dice limpie, ¿no? Limpie, y otro nombre que dice bronce. Entonces esto los historiadores lo han traducido como que bien pudiera ser o que ella en el templo de Ardea haya continuado con su labor de sacerdotisa, pero a través de la liconomancia, que es adivinar a través del humo de una lámpara, o lo que parece más plausible es que la hayan metido de sirvienta en ese templo para limpiar el templo de por vida, donde allí morirá finalmente. Hmm. Una vida que es sin duda muy, muy espectacular y que yo la verdad es que siempre me extraña, ¿no? El mundo en el que vivimos porque no conocemos ni divulgamos nada sobre la vida de mujeres como esta, ¿no? O sea, nos Sí, centramos simplemente en la, pues, ¿no? Sobre todo en la divulgación, nos centramos, pues, eso, en la historia política o en la historia militar, sobre todo, y no nos centramos, pues, también en la vida de estas grandes mujeres que son tan desconocidas por el gran público, pero que hicieron méritos de sobra, ¿no? Para ser conocidas como sus compañeros varones. totalmente. Y a veces actúan de una manera que el curso de la historia, vamos, lo cambian ellas también, ¿no? De primera mano. Sí, efectivamente. Y bueno, ahora ya pasamos con nuestra quinta mujer poderosa del mundo celta, que en Ujú, este caso no es otra que Enganna, del pueblo de los Semnones, ujú. que tuvo su época de mayor auge histórico, ¿no? En los años 80. En los años 80, exacto. Pues Ganna va a ser la sucesora de Véleda. Cuando Véleda ya es llevada a Roma, ¿no? Y al templo de Ardea, la va a sustituir Ganna y se va a poner como profetisa al frente de varias tribus germánicas, aunque ella es del clan, como bien has dicho, de los Semnones. Eh, pero ayuda a esta alianza germánica que está rebelada contra el Imperio Romano, que sigue rebelada. Y entonces ella, eh, solo tenemos una frase en Dion Casio a ella, pero bueno, se ha podido reconstruir un poco su entorno, ¿no? Y su contexto y más o menos cómo actuaría, ¿no? También comparándola con Véleda. Y ella actúa junto a un rey germano que es Masius, el rey de los Semnones, y los dos son enviados como embajadores, sí, una especie de embajadores para hablar con el propio emperador romano, que en este caso ya es Domiciano, y entonces Domiciano la recibe, bueno, a ella y al rey las recibe con honores, hablan, ¿no? Y parece ser que establecen ciertas alianzas y la rebelión como que aminora un poco, ¿no? Y ellos pues regresan a casa. Es lo único que nos dice realmente esta frase. Pero también parece haber proporcionado a la posteridad información selecta sobre prácticas religiosas. Es decir, Tácito, sabemos que escribe su Germania, su obra Germania, y al parecer fue Ganna la que le explica algunas de las tradiciones religiosas que existen sobre las tribus germanas. Gana y Masius le explicaría la parte política de algunas tribus germanas que ellos conocen. Y de alguna manera, pues se convierten en coautores, ¿no? O por lo menos son esos oradores que realmente están haciendo la obra Germania, que es la obra de Tácito. Además, parece ser
que enseñó, Gana enseña su oficio de profetisa a Walburg, porque Walburg es una profetisa que la vamos a tener presente, es germana, pero ella va a estar presente en Egipto y actúa como profetisa allí en Egipto. Se dice que en la primera catarata del río Nilo, donde hay un templo, ¿no? Y a esta Walubur la tenemos testimoniada por un ostraca que se encontró en la isla egipcia de Elefantina. Así que parece ser que ella interpretaba presagios y adivinaba y todo esto se lo había enseñado Gana. Así que Gana la podemos, aunque tenemos muy poquita información, nos dice mucho porque es alguien que ha dado experiencia, ¿no?, a Tácito para escribir su obra y además es una maestra de futuras sacerdotisas también muy importante, además de actuar como gobernadora o embajadora, mejor dicho, ante Roma y ante Domiciano. O sea, no, creo que nunca dejará de sorprenderme todo lo que estamos aprendiendo, la verdad, porque es un mundo que para mucha gente, entre los que me incluyo, es un mundo que era desconocido. Porque es curioso, ¿no? Como siempre, a la hora de hablar de la historia de la mujer en la antigüedad, pues nos centramos únicamente en la mujer grecorromana, o como mucho, ¿no? En las reinas egipcias y tal y cual, pero no nos fijamos en estas mujeres. De hecho, o sea, yo estudié la carrera de historia y no recuerdo haber hablado de ninguna de ellas, Que ni va. siquiera de Boudica. Yo igual, ¿eh? Tengo el mismo recuerdo que apenas bueno, apenas no, es que no sabía nada de ellas y es la tesis la que me está iluminando, la tesis y otros artículos, ¿no? Pero la que me está iluminando en todo esto, que yo todavía sigo descubriendo, es que hay muchas más, muchas. Así que yo Mm, invito a los oyentes porque es que hay muchísimas más. mm. Sí, y es muy importante, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Que eso me lo comentaste fuera de micro, el trabajo que tú estás haciendo de reconstrucción de las mujeres en la antigüedad. Ah, sí, Women's Legacy, que Exacto. es un proyecto que llevamos a cabo, bueno, un montón de gente de toda España, también hay universidades de Irlanda y de Italia participando, y lo que pretende básicamente es sacar a la luz todas las mujeres que normalmente se centra en secundaria, aunque trabajamos también primaria y universidad, ¿no? Y ámbito universitario, pero todas esas mujeres que no están en los currículums ni en los libros de texto de secundaria y pueden salir, pero a mogollón. Mm, sí, desde luego. Y bueno, ya vamos a terminar este programa con la Ujú, última de nuestras mujeres espectaculares de hoy. En este caso se trata de Helena de Caernalfón, que ujú, este es el nombre, digamos, cristianizado, ¿no? El nombre, exacto, digamos, católico. ¿Cuál era exacto. su nombre real y cómo es la historia de su vida? Bueno, pues su nombre real es Ellen Luidoc, con dos Ds. Y entonces ella era una princesa celta, ella era hija de un jefe de una tribu celta en el suroeste británico y más o menos la podemos encajar en torno al siglo IV después de Cristo. Entonces, su etapa es de la tardoantigüedad, ¿no? Ya el Imperio Romano ya está dividido, todavía hay algunas revueltas y se divide, hay ocasiones que en vez de dividirse en dos se divide en tres, ¿no? Y este va a ser un contexto temporal que va a pasar, en el que va a ocurrir esto, ¿no? Ella se casa con un soldado romano, hispano, por cierto, que es Magnus Maximus, y este Magnus Maximus fue nombrado
emperador primeramente por sus soldados y después por el emperador oriental Teodosio. Lo que ocurre aquí es que Magnus ayuda a Teodosio con unas revueltas y entonces Valentiniano va a ser el que se quede la parte de Italia, ¿no? Pero a Magnus Teodosio le da la parte de Galia, de Britania y de Hispania para que las controle, siendo un emperador. Y todo ello pues debido a las grandes victorias que realizó, ¿no? Y por haberle ayudado con esas revueltas. Así que Helen Luidoc se convierte en emperatriz, si lo queremos decir, o Augusta, ¿no? Porque ellas, como no reciben imperium, pues es mejor denominarlas como Augustas. Y Magnus y Helen establecen su corte en la Galia. Pasan de Britania, porque aunque Magnus era hispano, muy pronto se fue a Britania, y pasan ellos de Britania a la Galia. Allí, Helen conoce a San Martín de Tours. Debo decir que ellos ya son un matrimonio cristiano, plenamente cristiano, ¿no? Y ella pues establece grandes lazos con San Martín de Tours y le gusta mucho charlar sobre filosofía cristiana. Es una intelectual cristiana en ese sentido. Lo que pasa es que Valentiniano nunca vio con buenos ojos a Magnus, siempre lo vio como un usurpador, porque él quería lo que antes estaba unido, que era Italia, junto con la Galia, Britania, Hispania, toda la parte occidental. Y pergeña una conspiración en el que Magnus será acusado de traición y al final lo ejecutarán le impondrán la pena de muerte en el 388 cuando entre en Italia llamado por Valentiniano, ¿no? Entonces Helen va a tener que volver sola a Britania y se lleva, claro, con ella a sus hijos, pero también se lleva con ella toda esa cultura religiosa, todas las influencias religiosas y también políticas, por otro lado, que había aprendido de San Martín de Tours y de todos aquellos que se había rodeado. Entonces, ella lleva a cabo en Britania una acción misionera cristiana sobre las tribus paganas. Y lo que va a hacer es que poco a poco va a empezar a construir caminos que favorecen las comunicaciones de las tierras britanas. Pero ella siempre tenía en mente que esa construcción no era, digámoslo, que para el beneficio de su comunidad era como algo secundario. Era para que la religión cristiana penetrara mucho mejor por toda la isla y se extendiera, ¿no? Y que cristianizara mucho más rápido, pues todas esas tribus paganas que todavía lo eran. Y actualmente la han convertido en patrona de los caminos y de los viajeros allí en el Reino Unido. Y entonces, más tarde, ya cuando hasta años después de la muerte de Helen, no se va a cristianizar totalmente. Y sus hijos van a ser reyes de diversas tribus celtas y su hija Sevira será conocida porque se casará con un caudillo britano que se llama Vortigern, del que cuenta la leyenda, ¿no? Que este tal Vortigern invitará a los anglosajones a instalarse a Britania a cambio de ser mercenarios y va a ser, pues, va a causar una gran mala fama para Vortigern y para la hija de Helen, que es Sevira. La verdad es que pues creo que podríamos haber estado hablando durante un par de horas más sobre todas estas mujeres,
porque desde luego material seguro que teníamos y que no se nos habría acabado. Seguro, ya te digo yo que me he dejado muchas cositas en el tintero y muchas otras tantas mujeres que estoy descubriendo y que me estoy quedando de verdad muy, muy, muy alucinada. Y que estoy seguro de que cuando termines ya la tesis, vendrás aquí a contárnosla y si hace falta hacer un segundo programa sobre mujeres celtas, pues lo hacemos. Sí, porque resumir la tesis, aunque ya me va a costar a la hora de defenderla, veremos a ver. Y bueno, ya como digo, llegados a este punto, pues hemos llegado al final de este programa. Y bueno, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Yasmín, por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda para hablarnos sobre algo tan apasionante y que es tan necesario hablar, ¿no? Como ha sido este tema de las mujeres poderosas del mundo celta. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti, yo encantadísima de participar y si se han quedado con ganas de más, pues algunos días después yo les puedo hacer una segunda parte de más. Así que cuantas veces quieras y cuando quieras, que yo encantada de estar aquí y te doy gracias a ti. Ahora sí, ha llegado el final del programa 60 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Yasmín o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!